Ojalá que podamos terminar esta clase, ya todo lo que significa esta introducción con las cifras, ¿no? Este es un cuadro importante, aunque no es tan nuevo, ¿no? Pero nos da una referencia importante, ¿no? Como ya habíamos conversado en algún momento, siempre es bueno compararse o tener referencias para ver dónde estamos, ¿no? Por supuesto, los índices reproductivos y productivos son una referencia de cómo estamos funcionando, ¿no? Y los vamos a mencionar durante todo el avance de la materia este semestre, porque es nuestro horizonte, ¿no? Nuestras metas, ¿no? Todo lo que vamos a hacer en la parte reproductiva, establecer una serie de condiciones para poder utilizar en algún momento toros mejorados o utilizar las biotecnologías para el mejoramiento genético, ¿no? Pero antes de eso, debemos establecer una serie de condiciones y eso es lo que tenemos que saber. Ya ustedes lo han revisado en la microcompetencia, el conocer anatomía, fisiología, todo lo que es patologías, ¿no? Para poder resolver los problemas, prevenir, controlar, erradicar si se puede, para tener un programa reproductivo. Acuérdense que estamos hablando de fisiopatología, la reproducción. Entonces, un programa de reproducción basado en, por ahí, monta natural, por ahí, inseminación artificial, por ahí, inseminación artificial a tiempo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla es interesante porque nuevamente estamos viendo algunos índices productivos y reproductivos de las subregiones, las 5 que tenemos en nuestro departamento, ¿ya? Pero en la última columna ustedes pueden ver, ¿no? De que dice ahí otros países sudamericanos. Entonces son nuestros países vecinos y la referencia que nos indica cómo están funcionando los países vecinos en promedio, ¿ya? Aquí tenemos un índice que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Porcentaje de extracción, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este porcentaje de extracción? ¿No? Bueno, en toda una empresa, independientemente del rubro de la empresa, sea mueble, manufacturas, ¿no es cierto? Inmobiliaria, lo que sea, y por supuesto también las ganaderías, ¿no? Las producciones, ¿no? Aves, porcinos, bovinos, etcétera, ¿no? Generan ingresos, ¿no? Generan ingresos por todos los productos que venden, carne, leche, huevos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Generalmente proteína de origen animal, ¿no? Cuando estamos hablando, por supuesto, del rubro pecuario, ¿no? O agropecuario, en este caso, los soya, etcétera, ¿no? Entonces genera una cantidad importante de recursos, pero por supuesto debemos hacer la operación de restarle todo lo que hemos invertido para que eso produzca, ¿no? Entonces, en palabras simples, eso, el porcentaje de extracción es lo que quedaría, digamos, ¿no? Casi como la ganancia neta después de la operación de ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, 20%. Y ese 20% nos permite, ¿no? Avanzar por ahí, reinvertir, buscar nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Estar con la tecnología de punta, ¿ya? Entonces, un lujo, esos 20% que nos permite avanzar, ¿no? Ahora, en nuestras subregiones, ¿qué es lo que pasa? 12, 15, 10, 15, 11, ¿no es cierto? Entonces estamos bastante limitados, casi mínima, ¿no? La ganancia y muchas veces estás atrás, ¿no? Quiere decir de que lo que gastamos, ¿no? Al final apenas recuperamos, ¿no? Con lo que vendemos, ¿ya? Entonces, de esa forma, la producción se mantiene casi estática, no avanza, no permite reinvertir, no permite crecer, no permite mejorar, ¿no? La tecnología que utilizamos, y ese es un problema, ¿no? Porcentaje de natalidad, ya habíamos conversado en diferentes municipios, ¿no? Vean ustedes la última columna que es la referencia, ¿ya? Aquí la vamos a marcar para que no nos olvidemos de esa referencia. Le ponemos aquí color rojo, está bien. Ya, entonces esta es nuestra referencia, ¿ya? Y vemos ahí los diferentes subregiones, 65-85, 65-75, 45% de natalidad, ¿no? Pantanal 75, Chaco 35-45, ¿no? Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando iniciábamos todo lo que significa ahí
Los índices reproductivos, habíamos hablado de más o menos un 50-55%, ¿no?, de nacimientos, cuando los países vecinos como promedio tienen 80%, ¿ya? Cuando hablamos de mortalidad, 1%, estamos hablando de mortalidad en animales adultos, ¿no? Vacas, toros, ¿ya? Eso es lo establecido, 1%. Y vean ustedes cómo en algunas subregiones tenemos hasta 10%, ¿ya? Ahora, peso de faena, ¿quién entiende como peso de faena? ¿Qué entendemos como peso de faena? ¿Alguien? Es el peso que se utiliza cuando se lo lleva el animal al matadero. Ya, entonces, este peso de faena quiere decir es peso vivo del animal que llega a matadero, o ya el Peso peso carne, después de carneado, lo que queda colgado ahí la carcasa. ¿Cuál es ese? peso de carne. ¿Ah? Cuando el animal Sí, ya está. Eso. correcto, ¿no? Cuando ya está carneado, ¿no? Se le ha sacado cabeza, patas, cuero, vísceras, ¿no es cierto? Es lo que queda colgado, que más o menos, ¿no? Dependiendo de raza y por supuesto edad, etcétera, una serie de variables, más o menos es aproximada la mitad, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, 180 kilos, si tenemos esa carcasa de 180 kilos, ¿cuánto podría haber estado pesando ese animal al llegar al matadero? Unos 360, doctor, por ahí. Sí, señor. ¿No? Entonces vemos ahí Norte Integrado 180, Chiquitania 180, Valle un poco más liviano, 180, 160, ¿no? Y en países vecinos 220. Ustedes me dirán, doctor, pero no vamos a hacer mucho drama, son apenas 40 kilos en algunos casos, ¿no? Aquí volvemos a repetir esa pérdida de 1 a 2 años que hay cuando hablábamos de edad al primer parto. Si ustedes se recuerdan, habíamos dado una especial importancia a la edad al primer parto alrededor de los 2 años, donde debería comenzar su vida productiva y reproductiva esa, en este caso, la primeriza, ¿no? La vaquilla que tiene su primer parto ya se convierte en vaca, por supuesto, después del parto, ¿no? Ya es señorita, ¿no? Y si comienza a los 2 años, entonces va a tener, y después es regular, es fértil, nos está proporcionando, está produciendo un ternero por año, entonces es un animal que al final en su vida útil, lo que le toque vivir, nos va a dar más terneros y más lactancia. Ya habíamos conversado sobre eso, vamos a ver otra vez el cuadro a continuación, eh, porque ha comenzado pronto, ¿no? En el caso de carne, estamos hablando principalmente de machos, ¿no? Toretes, novillos, etcétera, ¿no? Que generalmente son los que se envían al matadero. Por supuesto, también se carnea de todo, ¿no? Pero los engordadores, ¿no?, son los machos, ¿ya? Entonces vemos ahí que en los países vecinos ya la carcasa, una vez faneado, tiene 220 kilos, pero la diferencia con nuestras subregiones es que de esos 220 kilos lo consiguen en 2 años. Ya así como en 2 años está teniendo su primer parto, esa primeriza, ¿no es cierto? En este caso, el macho que llega a matadero para ser faneado y por supuesto para que se aproveche su carne, ¿no? Llega a los 2 años. Entonces, podríamos decir de que ha tenido el mismo trato y tal vez hasta mejor en algunos casos, porque debemos promover una tasa de crecimiento rápida de esos machos para que llegue lo más pronto a matadero, ¿no? Mientras más joven sea ese novillo, va a ser la carne mucho mejor, ¿no? Más tierna, ya va a ser una carne de calidad comparado con animales que tienen mucho más edad, ¿no? Aunque también es un tema discutible. Hay algunos que prefieren que sean animales de mayor edad, pero bueno, por supuesto, también ahí pasa todo un proceso de maduración en la carne, pero eso lo vamos a conversar más adelante, ¿no? Entonces ustedes me dirán, no, apenas 40 kilos no hace mucha diferencia, pero sí hace diferencia 1 o 2 años, ¿no?, de que tardan más en llegar al matadero en nuestras subregiones, ¿no? Ven ustedes aquí Central y Norte Integrado, lo que mencionábamos como cuenca lechera, 3 años, ¿no? En los valles 4, el Chaco 3 a 4 años, para llegar con ese peso, ¿no? Entonces, para llegar con ese y tener 160 a la carnal o a la faena, la carcada,
¿cierto? Han tardado 4 años. Entonces ahí estamos perdiendo también, igual como perdíamos con esas vaquillas que llegan al parto, esa primeriza que llega al parto a los 3 o 4 años que habíamos estado conversando, lo mismo sucede en los machos. ¿Ya? Y en la parte de leche, ¿no? Como promedio, en nuestros países vecinos tenemos 15 y cuando en algunas subregiones tenemos 2 como promedio, ¿no? Aquí en la cuenca lechera 6.5, pero después vemos aquí que en las subregiones 5, en Chiquitania, Valles, el Pantanal, Chaco también, ¿no? Entonces estamos bastante alejados de nuestros vecinos, de nuestros hermanos sudamericanos, y esa es una referencia importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que no tenemos buenos profesionales? ¿Será que el productor no le entiende, no está capacitado, no está formado? Es una serie de variables, pero por supuesto es indiscutible que nosotros, veterinarios o tecnistas, ¿no? Seguramente podemos hacer la diferencia trabajando de forma seria y inculcando el sentido empresarial a las diferentes producciones y dando oportunidad al productor de que pueda pasar a un siguiente nivel e ir mejorando cada vez más, ¿no? Que esa es una tarea que debe importarnos a todos, porque acuérdense que estamos en el rubro principalmente, no todos, hay algunos, por supuesto, que se van a dedicar a clínica de menores, eso está perfecto, está bien, ¿no? Las mascotas son parte de la familia, ¿no? Pero hay alguno de ustedes que se va a dedicar a la producción animal, ¿no? Y lamentablemente, digo lamentablemente porque soy parte de la producción animal, ¿no? En este momento en el mundo casi el 70% de los veterinarios, ¿no? Denme un momentito, jóvenes. Bueno, y como les decía, entonces, nosotros haciendo la comparación con las hembras, estamos llevando los machos muy tarde a matadero, ¿no? Comparado con los países vecinos y tenemos producciones muy bajas en leche, ¿no? Aparte de que tenemos tasas de nacimiento bajas, entonces, como ven ustedes, estamos perdiendo en todos lados, ¿no? Y todos esos índices son los que debemos tener como tarea de poder ir mejorándolos poco a poco, ¿no? Y dando la oportunidad, como decía hace un momento, de que el productor pueda ir avanzando de nivel y mejorando de alguna forma u otra todo lo que significa la producción pecuaria de nuestra región. Acuérdense que estamos en el sector producción de proteínas de origen animal para el consumo, que es una tarea importante. Y decía, lamentablemente, de que la mayor parte en el mundo, ¿no? Actualmente está dedicada a animales menores, está perfecto, es correcto, ¿no es cierto? Porque también hay una cierta encarnizada pelea entre veganos y los carnívoros, ¿no? Y el tema de bienestar animal, ¿cierto? El de que no se sacrifiquen los animales para consumo es un tema que en los países del primer mundo es bastante crítico, ¿no? Entonces la gente evita el sufrimiento animal y prefiere comer verduras, ¿no es cierto?, a comer carne. Está bien, pero acuérdense de que el tema de importante, proteína animal, el mundo está creciendo, la población del mundo está creciendo y cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de alimentos, independientemente de qué tipo de alimentos no estemos hablando, y lo vamos a ver enseguida, ¿ya? El tema de productividad es importante, ¿no? Hablábamos hace un momento que en los países vecinos son más productivos, tienen índices reproductivos y productivos mejores, ¿no? Es porque están avanzando y nosotros pareciera que estamos ahí estancados décadas, ¿no? En esos índices productivos y reproductivos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, está en portugués,
pero es un ejemplo de cómo ha avanzado en los diferentes rubros de producción de proteína de origen animal. Vean ustedes cuando estamos hablando de piscicultura, ¿no es cierto? Antes aquí habla de pasado y presente, son dos columnas, ¿no? Antes se tardaba como 230 días en llegar a 900 gramos, ¿no? En algunas especies de peces, ¿ya? Para poder faenearlos y aprovecharlos, aprovechar su carne, ¿no? Y había un 29% de rendimiento en el filete de esos pescados, ¿no? Entonces tardaba 230 días y había un 29% de rendimiento, ¿no? Actualmente, 170 días se va cortando para llegar a esos 900 gramos, ¿no es cierto? El peso de abate o de carneo, si ustedes quieren, ¿no? De aprovechamiento, ¿no? Y el rendimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces, en las especies se está avanzando, inclusive en peces, como vemos aquí. En porcinos, vean ustedes, 180 días para llegar a los 94 kilos, ¿no? Ahora se ha abreviado 140 para llegar a los 120, ¿no? Entonces, más corto el tiempo e inclusive la conversión, ¿no es cierto? La cantidad de kilos es mayor, ¿no? Y por supuesto, no solamente eso, sino el aprovechamiento de los alimentos. Antes se tenía que dar 3.6 kilos de ración para ganar un kilo de peso, ¿no? Ahora 2.4 para ganar ese kilo de peso. Entonces, en todos los aspectos se está mejorando, ¿no? Se está haciendo cada vez más eficiente y eso es lo que debemos nosotros tener claro que todo lo que es producción de proteína de origen animal debe propender a ese mejoramiento, a ser cada vez más eficiente, ¿no? 49 días de ciclo naves, ¿no? Para un 0.8 kilos, ¿no? Perdón, con un 0.8 kilos de ración para un kilo de ganancia peso, ¿no? Actualmente se ha cortado ese ciclo a 42, ¿no? Y 1.5. Entonces la conversión alimenticia es mucho mejor, ¿no? Y aquí hay una medida que es arrobas, ¿no? 1.6, es una medida muy interesante, hectáreas por año, ¿no? De pasturas, ¿ya? 1.6 kilos de carne, de arrobas de carne, perdón, y ahora vean ustedes casi el doble, ¿no? Entonces, en todas las especies se debe propender a ese mejoramiento, ¿ya? Y nosotros realmente estamos bastante retrasados. Por supuesto, hay ganaderías muy exitosas, ¿no? Pero es ese menor porcentaje, tal vez ese 15%, ¿no? De los ganaderos élites que pueden compararse a las producciones de los países vecinos, ¿no? Y aquí está lo que, no estoy seguro si lo habíamos visto en este grupo, era en el de la tarde, ¿no? Pero aquí está la importancia de poder entender de que nosotros, si vamos a avanzar, ya debemos tener todo lo que significa una producción y una reproducción de la mejor manera posible. Un minutito, por favor. Los miembros de la biocenosis están ligados por flujos de energía y ciclos de nutrientes. La energía ingresa al ecosistema en forma de energía luminosa, se mueve a través de la biocenosis y sale del ecosistema en forma de energía calórica, es decir, no se la puede reutilizar. Los nutrientes, en cambio, pueden ser
Listo, seguimos, jóvenes. Van a disculpar. Como estoy en la oficina, algunas veces viene gente por algo urgente, ¿ya? No, aquí estamos viendo en esta tabla algo importantísimo, ¿ya? Aquí, ¿ya habíamos visto esta tabla? ¿Me confirman, jóvenes? ¿O no? No estoy Sí, seguro. doctor, ya vimos ya. Ah, ya, perfecto, entonces lo voy a pasar un poquito más rápido. Gracias. ¿No? Entonces aquí acuérdense de que habíamos resaltado la importancia de animales no solamente fértiles, sino productivos, que eso es lo que debemos siempre propender, tener un equilibrio entre producción y reproducción, ¿no? Muchos años, por ejemplo, en los países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, se dio un muy especial énfasis en la parte productiva, ¿no? En producción de leche. Pero en algún momento se vio que esas vacas excelentes, unas máquinas, ¿no? De producir leche, tenían problemas reproductivos, ¿no? Ya les costaba cada vez más, ¿no? Por el tema de el estrés y por todo, las necesidades de cubrir sus requerimientos para la parte productiva, se veía, ¿no? Afectada de forma negativa o la parte productiva en detrimento de la fertilidad. Entonces, animales de muy elevada producción de leche, por ejemplo, les costaba más quedar preñada, ¿no es cierto? El de poder tener o cumplir todos esos índices reproductivos, un ternero por año, etcétera, ¿no? El tema de las enfermedades metabólicas, que también de alguna forma u otra afecta, lo vamos a ver en el capítulo de palpación rectal y ecografía, de que las enfermedades metabólicas son un enemigo silencioso en contra de la parte reproductiva, ¿ya? Entonces lo que se vio es tratar de poder equilibrar una buena producción, pero seleccionando y manteniendo siempre nuestros datos animales fértiles, ¿no? Que presenten celos rápido después del parto, por supuesto, debemos cubrirle todas sus necesidades, ¿no es cierto? Deben parir en buena condición corporal, ya habíamos hablado 3.5 a 4, ¿no? Para que se recupere lo más rápido posible y el animal se quede preñado. ¿Hasta los cuántos días debe quedar preñado ese animal, jóvenes? ¿Quién se acuerda? Micaela, ¿hasta los cuántos días se debe preñar una vaca después del parto? ¿Nadie? 100 días, doctor. ¿Cuántos? 100 días. 100 días, correcto, son los días abiertos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso va a ser importante. Y aquí en esta tabla habíamos visto de que los animales que nos generan mayor cantidad de recursos, aquí solamente está calculado el tema de producción de leche, si tenemos una vaca con 15 litros de promedio por día, ¿no? Y se le paga el mejor precio a productores que tienen cupo, que tienen todas las bonificaciones, que están libres de brucelosis, tuberculosis, etcétera, ¿no? Unos 15.000 bolivianos, ¿no? Sin contar el ternero o la ternera, que la ternera para el productor es invaluable, ¿no es cierto? Y son animales entonces fértiles que van a estar teniendo un ternero por año y nos van a generar una buena cantidad de ingresos, ¿no? En producción, en este caso, una vaca lechera en producción de leche durante toda su lactancia, ¿no? Y terneros, ¿no? Y conforme va deteriorándose la parte productiva y reproductiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una gran diferencia ya no más, pese a que es un animal fértil, ¿no? Que está pariendo todos los años, pero que está produciendo menos, que es más o menos como el promedio de la cuenca lechera que vimos hace un momento, ¿no? Ya hay una diferencia importante, como ven ustedes, entre la primera y la segunda vaca, ¿no? De 9.000 bolivianos. Solamente, ¿no? En cuando baja la parte productiva, cuando ya hay un menor mejoramiento genético, si ustedes quieren, ¿no? Y por supuesto, ni qué hablar, y los animales que tenemos como promedio en muchas de nuestras subregiones, ¿no? Con nacimiento, natalidad, nacimientos ahí del 50-55% y con 3 litros de leche por vaca, ¿no? Entonces, ahí las pérdidas sí son mayores. Entonces, vean ustedes que hay más de 12.000 bolivianos de diferencia entre dos vacas. La promedio que tenemos en nuestra región, ¿no? Y la que deberíamos tener, o la que tenemos, por ejemplo, en los países vecinos, ¿ya?
que acabamos de ver hace un momento. Entonces, la que genera más recursos para el productor. Y eso es lo que debemos mostrarle nosotros al productor con cifras, ¿no? Para convencerlo de la importancia de poder ir elevando cada vez la productividad, la eficiencia y, por supuesto, tener como referencia todos los índices reproductivos y productivos que se obtienen a través de registros zootécnicos de la generación de datos de su propiedad, ¿ya? Lo mismo va a suceder en ganadería de carne. No estamos midiendo la producción de leche, por supuesto, ¿no? Pero la producción de terneros es importante. Entonces, si tenemos vacas que todos los años nos producen terneros y ese ternero lo destetamos pesado y lo vendemos a los recriadores en un buen precio, seguramente va a ser las vacas que nos generan mayor cantidad de recursos. Y conforme bajamos la fertilidad y la productividad, ¿no? Tenemos menos nacimiento y esos terneros menos pesados al destete, pasa por mejoramiento genético y una serie de condiciones, ¿no es cierto? Habilidad materna, que por supuesto es parte del mejoramiento genético y otras, seguramente entonces nosotros vamos a ir perdiendo, ¿no? Para que vean ustedes cómo décadas han pasado hasta que más o menos, ¿no? En el 2013, a un gran congreso donde hubieron unas muy buenas intenciones de los productores de realizar un golpe de timón, un cambio para producir mejor, ¿no? Lamentablemente, vean ustedes de los índices que cuando iniciábamos las charlas o las conversaciones sobre los índices reproductivos, ¿no es cierto? Índices de los 1900 y tanto, al 2013 no había cambiado. ¿Cuál es el gran compromiso de los productores que está todavía en marcha, ¿no? En tratar de poder implementarlos, esos compromisos, esos desafíos, como indica acá, ¿no? Es el de, como ven ustedes, transformar a verdaderas empresas ganaderas las actuales unidades productivas. Eso quiere decir de que simplemente había ahí una ganadería familiar de subsistencia, pero nunca se le daba, ¿no? Ese tono, esa importancia de verdadera empresa ganadera. Hay muchos productores que tienen una buena ganadería, pero se dedican a otra cosa, trabajan de abogado, por ahí de médico, etcétera, y es algo secundario y tal vez no se le da toda la importancia. Hay otros productores, por supuesto, que se dedican de lleno a la producción y tal vez son los que tienen mayor posibilidad de poder ir elevando esa productividad, ¿no? Que se dedican a eso, ese es su principal rubro. Hay otros que tal vez no, pero es importante. Y hay muchos productores que por ahí tienen una ganadería que apenas está tratando de surgir y por supuesto tienen una vagonetanga de $100,000, ¿no? Entonces algunas veces no hay ese equilibrio en lo que se gasta con lo que realmente está generando esa producción, ¿no? Entonces vemos aquí cuáles eran los desafíos: incrementar las tecnologías en administración, manejo productivo, reproductivo, sanitario y zootécnico, ¿no? Que en su conjunto permitan mejorar los indicadores actuales del departamento. Vean ustedes, eso en el Congreso del 2013, ¿no? Y hacía referencia a los índices que hemos estado conversando, ¿no? Pasando, por ejemplo, de 187 a 200 kilos por cabeza faenal. Entonces, mejoramiento del peso a la canal, que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero acuérdense que en los países vecinos lo conseguíamos en 2 años. Aquí está en bajar por lo menos de esos 4 a 3 años. ¿Ya? Todavía estamos un poquito lejos. En los países vecinos son 2 años que llevan esos animales mataderos. Aquí por lo menos de 4 a 3. Ese es el desafío, ¿no? 15 a 20% en extracción de ganado, 55 a 75 en porcentaje de aparición. Vean ustedes, aquí está refrendando lo que habíamos comentado, porcentaje de nacimientos, tratar de elevarlo, aunque en los países vecinos como promedio habíamos visto que está en 80, ¿no? 7 a 5 de mortalidad en terneros, ¿ya? 4 a 3 ya lo habíamos mencionado en FNEO, 9 a 7 meses empiezo a destete. Hay productores que están destetando precozmente, eso lo vamos a conversar más adelante, ¿no? ¿Por qué es importante el trabajo que realiza el productor? Y por supuesto necesita el asesoramiento, ¿no? de los técnicos, del veterinario zootecnista, ¿no? ¿Por qué es indispensable la proteína animal para la vida?
¿no? Esa es nuestra versión, es la versión del veterinario zootecnista, ¿no? Aquí está, para que ustedes puedan discutir especialmente, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? Proteína animal es parte indispensable en la dieta humana por su alto valor biológico y su riqueza en vitaminas, minerales, aminoácidos, nutrientes que influyen directamente en los procesos vitales, ¿no? Así como en el sano desarrollo físico y la capacidad neuronal de los seres humanos, tal como lo destaca, ¿no?, esta institución que acabamos de mencionar. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su informe de alimentación y agricultura, ¿no? Entonces, como vemos ahí, pese a que estamos siempre enfrascados en esa lucha entre veganos y los que comen a los animales, ¿no? Es indispensable, ¿no? Y eso lo dicen las instituciones que están abocadas a eso, ¿no? Ahora, vamos a continuar viendo un poquito de índices de cifras en nuestra región, en este caso producción de leche. Ven ustedes que en el 2011 se exportaron, ¿no?, casi 3 millones de kilos de leche por un valor de casi 9 millones de dólares. ¿Ya? 2012 se exportaron 5.356.000 kilos de leche. Ven ustedes el valor, 16 millones, más de 16 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, lo que es interesante también, el gobierno ha establecido un impuesto a la cerveza y consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, a los que por ahí les gusta tomar sus cervecitas, ¿no?, sus traguitos, ¿no?, de alguna forma u otra están aportando a tratar de mejorar el consumo, ¿no?, de la leche, principalmente en los niños, que es importante para el crecimiento, ¿no? Unos 3 vasos de leche son importantes, ¿no? Tal vez ya no tanto para los adultos, o hay muchos que tienen problemas de lactosa o una serie de problemas, pero en la niñez, ¿cierto?, para poder desarrollarse de la mejor manera posible es fundamental, ¿no? Aquí tenemos algunas otras cifras. 25 son los grandes productores de azucrales. Azucrales habíamos mencionado que es la Asociación de Criadores de Razas Lecheras Puras, Holando, Pardo Suizo, Jersey, ¿no? Los top, vean ustedes, producen más de 5.000 litros diarios, ¿no? Un lechero considerado mediano produce entre 200 y 500 litros, ¿no? Y por debajo de eso están los pequeños, ¿no? En el último censo lechero, siempre estamos un poco mal con los censos atrasados. En el último que se hizo en población, estamos en 2012, el censo lechero 2010, aunque hay uno nuevo, pero todavía no se han tabulado los resultados, ¿no es cierto? Pero para que vean ustedes más o menos cómo están las cifras en el sector lechero. El grado de la participación de la mujer en la actividad lechera, 52%. Quiere decir que es una tarea compartida, ¿no?, entre el hombre y la mujer, ¿no? Cantidad de ordeños por día, 36, perdón, una vez, 36%. Los que ordeñan 2 veces son los que es el mayor porcentaje, casi el 62%. Y hay muy pocos, ¿no?, pero sí hay grandes lecherías que ordeñan hasta 3 veces. Se ha visto que si están dadas las condiciones, por supuesto, y en ganado especializado, etcétera, el ordeñar una tercera vez más, por supuesto, en espacios de tiempo regulares, ¿no?, y cubriendo todas las necesidades de la vaca, ¿no?, podemos obtener hasta un 15-20% más de producción de leche que solamente ordeñando esas vacas 2 veces, ¿no? Pero no todos los productores, como ven ustedes ahí, apenas el 2% de esos productores lecheros se pueden dar el lujo de ordeñar esas 3 veces, pero tienen nomás un poquito más de ganancia. Pero vean ustedes, están casi todo el día ordeñando, deben tener buen equipamiento, personal, los turnos, etcétera, para poder ordeñar, etcétera. El tipo de ordeña todavía prepondera el manual, vean ustedes, un 59%, la mecánica un 41%, ¿ya? Los que realizan inseminación artificial, vean, un 21%, eso está creciendo, ¿ya? Acceso a energía eléctrica, casi todos, ¿no? Tanque enfriador, 35%, entonces apenas la tercera parte tienen tanque enfriador. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, un tanque enfriador para el lechero, porque por ahí puede guardar la producción de leche de 2, 3 días en algunas épocas críticas, cuando llueve mucho, se dificulta el acceso a su propiedad del camión cisterna para recoger la leche, ¿no? Entonces, algunos que tienen tanque pueden estar tranquilos hasta que el camino ya está transitable, hasta que orea, ¿no?, después de esas lluvias,
y puede entrar el cisterna a recoger la leche. Hay otros que deben sacar su leche en tractor, en chata, lo que sea, por ejemplo, para que no se le fregue porque no tienen el tanque, ¿no? O en el peor de los casos, por ahí, que siempre es un poco de pérdida, hacerlo queso, ¿ya? Toma de datos de producción, otro tipo de registro, 41%. Entonces aquí, por supuesto, cuando estamos hablando de producción de leche, hay un poquito más, ¿no?, de registros, ¿no?, básicos en esa lechería, ¿no? Más aún cuando estamos haciendo inseminación artificial, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia importante al 5% como promedio de los productores que llevan registros o técnicos que habíamos mencionado al principio, ¿ya? Algo que es importante aquí, si ustedes van a tener una lechería y le van a dar un sentido empresarial a esa lechería, ¿no es cierto? Entonces deben realizar costos de producción. Entonces cualquier empresa debe realizar costos, ¿no? Entonces hacer la operación, egresos, ingresos y ver si estamos ganando, perdiendo, dónde estamos perdiendo y para mejorar, ¿no? Pero vean ustedes que apenas el 13.5% de los productores sabe cuánto le cuesta su litro de leche, ¿no? Y el resto no lo sabe porque no hace la evaluación de costo. Entonces, él no se está dando cuenta dónde está perdiendo, dónde está dejando de ganar, ¿no? Que es justamente en el tema de los índices reproductivos, que él no se está dando cuenta que por ahí esas primerizas están llegando muy tarde al parto, ¿no es cierto? O que la producción de leche está baja, o que los nacimientos están bajos, o que por ahí los días abiertos están demasiado largos, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos, en todos los aspectos relacionados a que no estamos cumpliendo o no nos estamos acercando a esos índices meta, ¿no?, en la parte productiva y reproductiva, el productor está perdiendo dinero. Y no se da cuenta que está perdiendo justamente porque no hace, ¿no?, una evaluación de costos de producción, ¿ya? Superficie total destinada a actividad lechera, más de 62.000 hectáreas, ¿no?, las cuales un 53 de pasturas, el 17 está destinada a actividad agrícola, que va a generar alimentos complementarios a la lechería, por ahí para hacer heno, para hacer ensilaje o el pasto de corte, ¿no es cierto? Para suplementar especialmente en las épocas críticas, ¿ya? El saldo de terreno, después construcciones, atajados, caminos, ¿no?, que son dedicados a otras actividades, y en algunos casos también el productor puede tener hasta su engorde. El total del hato lechero, estamos hablando de la Federación de Lecheros de Santa Cruz, ¿no?, 64.000 animales, pero ustedes casi el 60% es de la raza Holando, ¿no? El 65% de los vientres son vacas en producción. Entonces, si estamos hablando del 65% de las vacas que están en edad reproductiva, están produciendo, ¿cuánto más o menos estamos hablando de promedio de nacimientos? ¿A quién se le ocurre? Del No está- 65%. Sí, señor, correcto, ¿no? Vean ustedes que no es tan difícil pensar un poquito, ¿no? Entonces aquí nos da una referencia. Como promedio en nuestra región mencionamos 55%, ¿no? 50, 45 en algunas subregiones, ¿no es cierto? Aquí con un ganado mejorado, también con una mejor condición alimenticia, etcétera, son productores lecheros, más aún cuando tienen raza holanda, quiere decir que deben darle las condiciones, ¿no es cierto? Y tienen oportunidad de poder suplementar, etcétera, ¿no? Vean ustedes que todavía estamos, ¿no?, un poquito lejitos de ese 80% de nacimientos de los países vecinos. Aquí tenemos 65%, pero estamos por lo menos ahí un 10% más que el promedio de nuestra región. Esta tampoco es nueva, pero sin embargo, para que vean ustedes cómo está distribuida la producción de leche, ¿no?, de acuerdo a las subregiones. La más importante, la cuenca lechera, vean ustedes, se refiere al 70% de la producción, ¿no?, de leche en nuestro departamento. A las otras subregiones, Chiquitania, Chaco, Valles cada vez menos y Pantanal, ¿no?, se reparten ya la cuarta parte de la torta no más, ¿no? Pero lo que es importante, no, de que la producción de leche ha estado incrementándose desde ese entonces que acabamos de ver, ¿no? Que estábamos hablando ahí de 280 millones de litros de leche al año, ¿no?, que es la nacional. Actualmente, ¿no?, se ha incrementado bastante, ¿no?
Vean ustedes ahí en 2012, estamos hablando de Santa Cruz, ya en Santa Cruz nomás 310.000, ¿no? Entonces ha habido un incremento importante desde esa última estadística, ¿ya? Actualmente más de 500 millones de litros en Bolivia, y Santa Cruz se encarga de producir el 60%, ¿no? Y aventaja a otros departamentos, el que le sigue, que, ¿no? Es Cochabamba, pero apenas la mitad, el 3%, y el resto de los departamentos se reparte apenas ese 10% de la torta en lo que se refiere a producción de leche, ¿no? Y aquí tenemos algunas estadísticas, este es hasta el 2017, ¿no? Por supuesto, como pueden ver ustedes, en nuestro departamento, ¿no? Bueno, esta es la producción de leche de ganado bovino, nuestro departamento aventaja, ¿no? Y segundo lugar aquí en verde, Cochabamba también, ¿no? Y después en muy menor cantidad, ¿ya? ¿Por qué es importante, no, el tema de producción de proteínas de origen animal? Porque hay ciertas referencias del consumo que debemos tener, ¿no? Hay instituciones que velan por la buena nutrición de la población en el mundo, y una de ellas es la FAO, seguramente ustedes la han escuchado, FAO, la UNICEF también, que se encarga de todo de velar menciones de niñez en el mundo, ¿no? Y la FAO recomienda, ¿no?, un consumo por persona al año o per cápita al año de 190, 200 personas. Y esto es lo que se consume, ¿no?, en Bolivia y en Santa Cruz de leche. Entonces, vean ustedes cómo estamos nosotros bastante alejados de la recomendación de una buena nutrición, ¿no? Vean ustedes 36 litros, ¿no?, en Bolivia y 22 en Santa Cruz, ¿no? Pero le estamos bajos. Vean ustedes los países vecinos. Uruguay 239, supera creces los 200 litros que recomienda la FAO. Argentina 200, Brasil 160, Colombia 141, Chile 130, Paraguay 130, y nosotros estamos siempre a la cola en todo, ¿no? No solamente en fútbol, que estamos mal, sino en el consumo de leche, como ven de ahí, ¿no? Perdemos. Supuestamente con un poquito de un componente de propaganda, ¿no? En el 2013 nosotros estábamos más o menos consumiendo unos 55 litros de leche por persona al año, ¿no? Y hay la proyección, ¿no?, hasta el 2025, vean ustedes, dentro de unos 3 añitos más, supuestamente, según el gobierno, íbamos a pasar los 200 litros, que es lo que recomendaba la FAO, ¿no? Estamos bastante lejos, y no estoy seguro tampoco de esos 55 litros por persona al año. Vean ustedes, ¿no? Supuestamente, desde que llegó el gobierno actual, no estoy tratando de hacer nada de política, pero vean ustedes cómo no mejorábamos el consumo, y llegó el gobierno y ¡boom! ¿No? Todo el mundo consume más leche. ¿Será que es una realidad? ¿No? Pero vean ustedes, 55, ¿no? En 2000 estadística, no creo que haya cambiado mucho, ¿no? Vean ustedes, pero aquí está mostrando de que Bolivia siempre está a la cola, y tenemos países como Paraguay, 239 por persona al año. Y estamos hablando de lácteos, ¿no? No solamente ahí está contabilizado leche, sino queso, yogur, mantequilla, etcétera, ¿no? Carne, 20 kilos por persona al año, ¿no es cierto? Seguro que algunos de ustedes se comen más, ¿no? Y no hay mucho de incremento. Vamos a ver cuáles son las estadísticas. Algo que sí es importante que ustedes sepan, ¿no?, que la carne bovina, y eso también algunas veces es bueno para discutir a los veganos, ¿no? La carne bovina es uno de los alimentos más ricos en proteínas, ¿no?, comparado con una serie de otros productos o proteínas de diferentes orígenes. Vean ustedes aquí carne bovina, ¿no? Gramos de proteína por cada 100 gramos. En 100 gramos de carne bovina hay 30.7, ¿no?, de proteína. Venga, aquí el pollo, 25, ¿no? Las lentejas, ¿no? Importante, casi como el pollo, ¿no? El queso, 25, el tofu, que es el queso de soya, seguramente algunos
que se produce generalmente los asiáticos comen bastante, ¿no? Ese queso de soya, el tofu, ya vean, tiene una muy buena proteína también, casi como la del pollo, ¿no? Aquí salmón, ¿no? Peces, 22, ¿no? Viene almendras, ¿no? El camarón, la avena y vean ustedes las otras legumbres ya en mucho menor cantidad, ¿no? Brócoli es apenas el 1%, ¿no? Ahí los que no les gusta el brócoli y quieren discutirle a la mamá, mamá, no tiene mucha proteína, le pueden decir, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia de la proteína de origen animal en el aporte justamente a la cantidad de proteína que debe consumir el ser humano, ¿no? Es importante comparado con, tal vez hay muchos productos de origen vegetal, ¿no? Este es el consumo por persona al año en el 2013 de pollo, ¿no? 25 kilos. Actualmente, este es bastante nuevo esta estadística. Vean ustedes, 2019, ¿no? Aquí en nuestro país estamos ya por 43, ¿no? En el consumo de pollo. Huevos, 164 unidades en el 2013, se piensa llegar a 208 huevos por persona al año en el 2025, ¿no? Aquí simplemente algunos otros productos de la canasta familiar, 36 kilos de azúcar, sabemos de que es importante disminuir al mínimo posible la azúcar procesada, ¿no? Porque también tiene efectos negativos, ¿no es cierto?, en la salud de las personas, ¿no? El tema de diabetes actualmente se ha incrementado, hay muchos jóvenes, ¿no? Que tienen problemas de diabetes precoz. Yo, por ejemplo, ahí donde vivo en un condominio, hay unos 3 o 4 muchachos de 15, 16 años que ya son diabéticos, ¿no? Entonces, ese es un problema, por supuesto que es el componente genético, ¿no? Pero algunas veces se complica, ¿no? Con los hábitos de consumo de alimentos, ¿no? Un segundito, jóvenes. Jóvenes, creo que estamos ya en horario a las 9, ya aquí también ya están comenzando a fregar en la oficina. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta acá? Yo creo que ya en la próxima clase terminamos un poquito sobre esta estadística. ¿Hay algo? Nada. Bueno, doctor. Muy bien. Sí, porque la verdad que no hay mucho que rebatir. Ya